Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo postapocalíptico, Me encanta. el de crónicas de supervivencia. Ah, Y además vamos a explorar la amenaza real de las tormentas solares. ¿Listos para mezclar ficción y realidad? por supuesto. De hecho, ya me has pasado un material súper interesante, sobre todo el podcast Crónicas de Supervivencia. Sí. Un audiodrama español que nos sitúa en un mundo devastado por una llamarada solar. Imagínate, sin comunicaciones Total. y sumidos en el caos. Lo que más me fascina es que el creador, Sam, basa a todos los personajes en personas reales. En serio. Su mujer Sara, su hija Ada, sus padres, Qué fuerte. e incluso su amigo mexicano Pedro. Es como si usara la ficción para ver cómo reaccionarían en una situación límite. Una especie de experimento mental narrativo. Oye, ¿y qué nos puedes contar de la historia? ¿Qué tipo de mundo crea Sam en Crónicas de Supervivencia? Pues imagínate, sin electricidad, sin internet, sin móviles. La supervivencia depende de la astucia, la fuerza y sobre todo de colaborar con otros. La historia va de cómo los personajes intentan reconstruir sus vidas en medio del caos, enfrentándose a la escasez de recursos, a la desconfianza y a la amenaza constante de otros supervivientes. Madre mía, suena intenso. Y teniendo en cuenta que nos acercamos al máximo solar, un periodo de mucha actividad solar, Sí, la trama de Crónicas de Supervivencia se vuelve aún más inquietante. Totalmente. La otra fuente que me has pasado, la que habla de las tormentas solares, tiene un tono bastante desenfadado para un tema que en realidad es bastante serio. Sí. Y es que aunque parezca ciencia ficción, una tormenta solar potente podría tener consecuencias devastadoras. De hecho, el artículo menciona el evento Carrington, una tormenta solar masiva que ocurrió en 1859. En esa época la tecnología era mucho más limitada, pero aún así causó estragos en los sistemas de telégrafo de todo el mundo. Imagínate ahora, Buah, si nos golpea una tormenta así. sería un caos total. Nuestra sociedad depende completamente de la tecnología, las comunicaciones, el transporte, la energía, todo se vería afectado. Y no solo eso, el artículo también menciona que se descubrió evidencia de una supertormenta solar aún más potente que el evento Carrington, Así, que ocurrió en el año 70-74. Si algo así ocurriera ahora, las consecuencias serían inimaginables. es un escenario realmente aterrador. Y fíjate, lo que me parece fascinante es cómo Sam, en Crónicas de Supervivencia, usa la experiencia de jugar al videojuego DayZ para darle realismo a su narrativa. Y sí, ¿cómo se relaciona un videojuego con una tormenta solar apocalíptica? Pues resulta que Sam pasó mucho tiempo jugando a DayZ en solitario, un juego de supervivencia en un mundo postapocalíptico. Tenía que buscar recursos, construir refugios, defenderse de otros jugadores. Entiendo. Y muchas de las emociones y situaciones que describen Crónicas de Supervivencia están inspiradas en sus vivencias en el juego. O sea que usa un mundo virtual para explorar cómo reaccionaría ante un evento catastrófico del mundo real. Exactamente. Incluso el lugar donde se refugia su personaje, en el podcast Cherno, es una ciudad que exploró a fondo en Days. Es como si el juego se hubiera convertido en un campo de entrenamiento para su imaginación. Me parece una idea brillante. Usar la experiencia de un videojuego para explorar las complejidades de la supervivencia en un mundo postapocalíptico. ¿Y cómo crees que esa experiencia personal se traduce en la narrativa de Crónicas de Supervivencia? Pues creo que le da una autenticidad única. Le permite explorar las emociones, los miedos, las dudas que surgen cuando te enfrentas a una situación límite. Es como si la ficción se alimentara de la realidad, aunque sea una realidad virtual. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Estamos realmente preparados para afrontar un evento como una tormenta solar masiva? Porque si algo nos enseña Crónicas de Supervivencia es que en un mundo sin tecnología, la supervivencia se convierte en un desafío extremo. Esa es la pregunta que me ronda la cabeza desde que empezamos a hablar de Crónicas de Supervivencia y las tormentas solares. ¿Qué pasaría si de repente nos viéramos en la misma situación que los personajes de Sam? ¿Tendríamos lo que hay que tener para sobrevivir? Es una pregunta incómoda, porque tendemos a dar por sentada nuestra dependencia de la tecnología, ¿no? Luz, agua corriente, internet, todo parece tan básico y permanente. Pero si una tormenta solar gigante nos lo arrebata, el mundo que conocemos cambiaría radicalmente. Y no es solo la comodidad, es que la tecnología sustenta muchos de los sistemas que consideramos esenciales. Pensemos en los hospitales, en los sistemas de transporte, la distribución de alimentos. Un apagón generalizado sería catastrófico. En el artículo que me pasaste sobre las tormentas solares, mencionan que existen sistemas de predicción, que nos dan un margen de unos 3 días para prepararnos.
pero ¿es realmente tiempo suficiente para proteger infraestructuras tan complejas? Es un margen muy estrecho, desde luego. Y si bien es cierto que se pueden tomar medidas para minimizar los daños, como poner en modo seguro los satélites o ajustar la carga de las redes eléctricas, la realidad es que no podemos eliminar el riesgo por completo. Es como si estuviéramos jugando la ruleta rusa con el sol. Sabemos que hay una bala en el tambor, pero no sabemos cuándo va a dispararse. Y ahí es donde Crónicas de Supervivencia nos da una perspectiva muy interesante. Porque más allá de la supervivencia física, el podcast explora la dimensión humana de la catástrofe. Totalmente. Sam no se limita a describir un mundo en ruinas, sino que se adentra en las emociones, los dilemas morales, las relaciones entre los personajes. Nos muestra cómo la adversidad puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Por ejemplo, me impactó la escena en la que el personaje de Sarah tiene que tomar una decisión terrible para proteger a su hija Ada. Es un momento desgarrador que te hace reflexionar sobre los límites de la ética en una situación extrema. Es cierto. Y también está la relación entre el personaje de Sam y su amigo Pedro. Al principio se apoyan mutuamente, pero la desconfianza y la paranoia empiezan a erosionar su amistad. Es un reflejo de lo que podría pasar en la vida real cuando la supervivencia se convierte en la única prioridad. Y eso nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo nos transformaríamos como individuos si nos viéramos obligados a vivir en un mundo como el que describe Sam? ¿Seríamos capaces de mantener nuestros valores, nuestra humanidad, en medio del caos? Esa es la gran pregunta. Y creo que Crónicas de Supervivencia nos invita a hacernos esa pregunta, a explorar nuestras propias sombras, a imaginar cómo reaccionaríamos ante lo inimaginable. Porque al final la supervivencia no es solo una cuestión de recursos materiales, sino también de fortaleza mental, de capacidad de adaptación, de solidaridad. De resiliencia, como dicen ahora. Exacto. Y esa resiliencia se nutre, en gran medida, de nuestra capacidad para conectar con otros, para construir relaciones de confianza, para apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. ¿Cómo hacen los personajes de Crónicas de Supervivencia? Aunque a veces les cueste horrores, se aferran a la esperanza, a la idea de que incluso en el mundo más desolado siempre hay un resquicio para la humanidad. Y esa es la paradoja, ¿no? En un mundo asolado por la pérdida de tecnología, la conexión humana se vuelve más vital que nunca. Es como si la catástrofe nos obligara a redescubrir la importancia de lo esencial. Claro. La familia, la amistad, la compasión. Es curioso cómo Crónicas de Supervivencia nos lleva de la ciencia ficción a una reflexión profunda sobre la condición humana. Empezamos hablando de tormentas solares, de apagones globales y terminamos hablando de valores, de emociones, de lo que nos define como especie. Y creo que esa es la clave del éxito del podcast. Sam no se limita a crear un escenario apocalíptico, sino que lo utiliza como un espejo para reflejar nuestras propias vulnerabilidades y fortalezas. Nos hace preguntarnos qué haríamos en una situación similar, qué sacrificios estaríamos dispuestos a hacer, a qué nos aferraríamos para no perder nuestra humanidad. Es una invitación a la introspección sin duda, y a la vez es un recordatorio de que por muy avanzados que seamos tecnológicamente, seguimos siendo seres frágiles, dependientes de un equilibrio que puede romperse en cualquier momento. De ahí la importancia de tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, de prepararnos para lo inesperado. Y no me refiero solo a acumular provisiones o a construir refugios, sino a cultivar la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a situaciones cambiantes, de afrontar la adversidad con entereza. Como bien decía un filósofo, lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto. Y creo que Crónicas de Supervivencia nos da una buena dosis de esa filosofía. Nos muestra que incluso en las circunstancias más extremas, siempre una posibilidad de superación, de aprendizaje, de crecimiento personal. Sobre todo nos recuerda que la esperanza es un motor poderoso. Una llama que no debemos dejar que se apague por muy oscura que sea la noche. Una llama que se alimenta de la conexión humana, de la solidaridad, del apoyo mutuo. Al final, como nos enseña Sam en Crónicas de Supervivencia, la supervivencia no es un camino solitario, sino un viaje que se emprende en compañía, compartiendo los miedos, las alegrías y la voluntad de seguir adelante. Y con esa imagen tan potente, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Crónicas de Supervivencia y en la amenaza real que representan las tormentas solares. Ha sido un viaje apasionante, lleno de reflexiones y aprendizajes. Esperamos que les haya gustado acompañarnos en esta aventura. Les recordamos que en las notas del programa encontrarán enlaces a las fuentes que hemos utilizado, así como información adicional sobre este tema. Y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en compartirlo con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión. Hasta la próxima.